En esta presentación hablaremos de la ley de las presiones parciales de Dalton. Anteriormente habíamos resuelto problemas de sustancias gaseosas puras. Por ejemplo, obtén el volumen de una muestra de oxígeno que tiene tantos moles, presión y temperatura. Pero ahora vamos a hablar del comportamiento de mezclas de gases, por ejemplo, el aire, que está formado por una cierta cantidad de nitrógeno, oxígeno y argón. Bueno, pues en 1801, John Dalton formuló lo que se conoce como la ley de las presiones parciales. ¿Cuál es su enunciado? Que la presión total que ejerce una mezcla de gases, imagina que en este recipiente, que tiene un cierto volumen, tienes una mezcla de gases, un gas A más un gas B. Bueno, pues la presión total que ejercen estos átomos sobre las paredes del recipiente tiene este valor. Pues este valor de presión o presión total será igual a la sumatoria de la presión parcial que ejerce cada componente, el componente A más el componente B, como si estuvieran solitos en el recipiente. Te lo muestro de esta forma. Imagina que en el mismo volumen o en el mismo recipiente tienes encerrado solamente al gas A. Estos átomos del gas A ejercen sobre las paredes del recipiente una cierta presión. Bueno, pues ahora en el mismo recipiente tiene solamente átomos del gas B. Estos átomos ejercen una presión parcial, así se llama, B. Ahora mezclas estos dos gases en un recipiente que tiene el mismo volumen. Por lo tanto, la presión que se siente sobre las paredes del recipiente será igual a la suma de estas dos presiones. Estas se llaman presiones parciales y esta se llama presión total. Ahora, ¿qué quiero hacer? Pues quiero obtener la presión parcial de A. Y para eso utilizo la única ecuación que tú conoces, la ecuación del gas ideal, y despejo para presión. Entonces, la presión parcial de A será igual al número de moles, pero aquí solamente debes de poner los moles de la sustancia A. RT y el volumen será el mismo para el gas A y el gas B. Y para la presión parcial de B me quedaría así la ecuación. Aquí solamente tengo que cambiar y poner solamente el número de moles de la sustancia B. Y bueno, si yo quiero conocer el número de moles totales, pues el número de moles totales será igual a la suma del número de moles de A más el número de moles de B. Y por lo tanto la ecuación para obtener la presión total del sistema será esta, donde aquí nosotros tenemos que poner número de moles totales. Bueno, pues en la siguiente diapositiva obtendremos las ecuaciones de la ley de las presiones parciales. Bueno, pues estos son los datos de la diapositiva anterior. Entonces, si tú tienes una mezcla de gases, acuérdate de lo que dice la ley de las presiones parciales. La presión total es igual a la suma de la presión del gas A más la presión del gas B. Pues ahora lo que voy a hacer es sustituir presión parcial de A aquí y presión parcial de B aquí. Y así me queda la ecuación. Siguiente, vamos a factorizar los términos comunes. Me quedaría así, ¿estás de acuerdo? Presión total es igual a RT entre B. Es el término común en estos dos cocientes. Más número de moles de A más número de moles de B. Ahora, por favor, tú te acuerdas que lo vimos en la diapositiva anterior. Los moles totales de la mezcla se puede expresar así. Moles de A más moles de B. Y ahora vamos a sustituir NT aquí. Así queda. Y esta ecuación ya la habíamos visto en la diapositiva anterior. Aquí está, perdón. De la diapositiva anterior sabíamos que presión total es igual a la presión que ejerce el gas A más la presión que ejerce el gas B. Acuérdate que estas también se llaman presiones parciales. Para saber cómo está relacionada la presión de cada componente con la presión total, sacamos el cociente de la presión parcial de A sobre la presión total.
esto. Luego, presión parcial de A lo sustituimos por su respectiva ecuación. Esta la habíamos sacado de la diapositiva anterior. Y presión total lo sustituyo con su ecuación. Luego podemos simplificar la ecuación eliminando los términos comunes, que son RT volumen. Y nos quedaría la ecuación de esta forma. Número de moles de A entre número de moles totales. Fíjate que esta relación de número de moles de A entre número totales de una mezcla de gases se le conoce como fracción molar. Y en este caso me está representando la fracción molar del componente A o del gas A. Por lo tanto, fracción molar de A es igual al número de moles de A entre el número de moles totales de una mezcla de gases. Luego puedo sustituir fracción molar de A aquí y me queda esta ecuación. Ahora puedo hacer lo mismo para el componente B o el gas B. ¿Qué quiere decir? Que la fracción molar del componente B sería número de moles de B entre número de moles totales. Luego sustituyo fracción molar de B en esta, pero acuérdate que iría presión parcial de B entre presión total y me quedaría así. Bueno, de estas dos ecuaciones voy a despejar presión parcial de A y presión parcial de B. Como presión total está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando y me quedaría así. Ahora vamos a hacer o escribir una ecuación de la forma general. La presión parcial del componente I es igual a la fracción molar del componente I por la presión total. ¿Esto por qué lo uso? Porque a lo mejor tú tienes un problema en donde no son solamente 2 gases, sino son 3, 4 o 5 gases. ¿Sí? Y la otra ecuación importante sería fracción molar del componente I es igual al número de moles del componente I entre el número de moles totales. Entonces, estas dos son las ecuaciones de la ley de las presiones parciales. Una mezcla de gases contiene estos moles de neón, estos moles de argón y estos moles de xenón. El problema te pide que calcules las presiones parciales de cada gas si la presión total del sistema es de 2 atmósferas. Aquí te pongo los datos. Bueno, y aquí te pongo las ecuaciones de la ley de Dalton, de las presiones parciales. Lo primero que podemos ver es que podemos obtener los moles totales. Los moles totales es la sumatoria de los moles de neón, argón y xenón. Y el resultado me da esto. Siguiente, una vez que tenemos los moles totales, podemos ir a calcular la fracción molar de cada componente. Y aquí en vez de poner el iésimo componente, ponemos fracción molar del neón es igual al número de moles de neón entre los moles totales. Sustituyendo sería esto y este sería el resultado. Acuérdate que fracción es un número que no tiene dimensiones. Podemos hacer lo mismo para sacar la fracción molar del argón, pero solo necesitamos sustituir los moles de argón. Este sería el resultado. Y finalmente, la sumatoria de las fracciones molares debe de dar 1. Por lo tanto, podemos sacar la fracción molar del último componente como una resta de 1 menos la fracción molar del neón menos la fracción molar del argón. Y este sería el resultado. Una vez que ya tenemos las fracciones molares, podemos ir a calcular la presión parcial, porque conocemos la presión total que ejercen estos 3 gases. Y aquí te lo pongo. Primero calculamos la presión parcial del neón, utilizando su fracción molar y su presión total. Sustituimos valores y este se me da el resultado. Hacemos lo mismo para la presión parcial del argón y este me da el resultado. Finalmente, para el último gas, que es el xenón, sustituimos valores y este es el resultado. Pero fíjate que para el último gas también podemos hacerlo de otra forma. Que básicamente la presión parcial del xenón será una resta de la presión total, ¿cuánto es?
2 atmósferas menos la presión de los otros componentes de esa mezcla de gases, que son neón y argón. Por lo tanto, sustituyendo me quedaría así. Presión total, 2 atmósferas menos 1.21, que es la presión parcial del neón, menos 0.2, que es la presión parcial del argón. Y el resultado me quedaría lo mismo. Así que, por favor, tú puedes hacer los ejercicios para sacar la presión parcial del último componente de esta forma, a través de una resta, o de esta forma, que es la multiplicación. Lo que te quiere decir el problema, obsérvalo en este pequeño diagrama. Tú tienes un recipiente que tiene un cierto volumen y que ese recipiente está lleno de átomos de neón. ¿Ahí cuánto hay? 4.46 moles de neón. Estos moles de neón están en constante movimiento y ejercen sobre las paredes del recipiente una presión de 1.21 atmósferas. En otro recipiente de igual volumen tienes 0.74 moles de argón. Ellos ejercen una presión de 0.2 atmósferas. Siguiente, en otro recipiente de igual volumen tienes 2.15 moles de xenón y juntos ejercen una presión parcial, bueno, esa sería la presión del xenón, de 0.59 atmósferas. Pues, ¿qué vas a hacer? Vas a juntar moles de neón, argón y xenón en este recipiente, que también tiene el mismo volumen. Y juntos ellos van a ejercer una presión total de 2 atmósferas. ¿Sí? Y aquí adentro estarán contenidos 7.35 moles de estos 3 gases. Una muestra de amoníaco se descompone completamente en sus elementos, nitrógeno e hidrógeno, a una alta temperatura. Si la presión total es de 1.14 atmósferas, necesito que calcules las presiones parciales del nitrógeno y del hidrógeno. Aquí te tengo la ecuación y ya está balanceada. Por favor, observa que la ecuación te está diciendo, cuando se descomponen totalmente 2 moles de amoníaco, se producen 1 mol de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno. Por lo tanto, los moles totales serán 1 mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno. Estos son los moles totales una vez que se han descompuesto totalmente el amoníaco. Ahora, por lo tanto, podemos calcular la fracción molar de cada componente. El nitrógeno sería sustituir moles de nitrógeno, 1, entre los moles totales, 4. Este es el resultado. Y la fracción molar del hidrógeno sería 3 entre los moles totales. Y este sería el resultado. Acuérdate, por favor, que la suma de las fracciones molares te debe dar 1. Y aquí se cumple. 0.75 más 0.25 te da 1. Ahora podemos calcular la presión parcial del nitrógeno. Sustituimos la fracción molar por la presión total. Este sería el resultado. Y finalmente, la presión parcial del hidrógeno sería igual a la fracción molar del hidrógeno por la presión total. Este sería el resultado. El aire es una mezcla de gases que tiene una fracción en volumen de 78.08% de nitrógeno, esto de oxígeno, argón y dióxido de carbono. Lo que te pide el problema es que calcules la masa molar del aire usando la masa molar de cada elemento o compuesto que forman el aire y su fracción molar. Bueno, pues para eso te tienes que acordar de la hipótesis de Avogadro, en donde podemos suponer que el porciento en volumen será proporcional al número de moles. De esto ya tenemos un video en el canal de YouTube. Y por lo tanto, podemos suponer que la fracción en volumen, que se obtiene al 78.08% dividirlo entre 100, será lo mismo que la fracción molar, quedándonos este el resultado. ¿Sí? Por favor, observa que si nosotros dividimos este porciento en volumen entre 100, obtenemos la fracción en volumen, pero por la hipótesis de Avogadro, la fracción en volumen será lo mismo que la fracción molar. Siguiente, pues déjate digo que la masa molar
de una mezcla de gases se puede calcular haciendo una sumatoria de un producto. ¿De quién? Del producto de la masa molar de cada componente por su respectiva fracción molar. Te lo pongo aquí en una ecuación, que quiere decir que la masa molar del aire, que es una mezcla de gases, se calcula sumando esta multiplicación, que es la masa molar del nitrógeno, la sacas de la tabla periódica, por su fracción molar, más esta multiplicación, la masa molar del oxígeno por su fracción molar. Aquí te pongo los respectivos valores. Siguiente, cuando hago estas multiplicaciones, estos son los valores. Y la masa molar del aire será 28 gramos por mol. Fíjate, por favor, esta masa de 28 gramos por mol, ¿a quién se parece más? ¿A la masa molar del nitrógeno, oxígeno, argón o dióxido de carbono? Bueno, pues es casi igual a la masa molar del nitrógeno. ¿Esto a qué se debe? Porque el nitrógeno es la especie o el elemento que se encuentra en mayor proporción, en un 78%. Por lo tanto, la masa molar de esta mezcla de gases se parece más a la masa molar del elemento que está en mayor proporción, que es el nitrógeno. A esto se le conoce como promedio ponderado. Este ejercicio es complejo y parte lo resuelvo aquí y otra parte mis estudiantes lo hacen de tarea. Dice, el aire es una mezcla de gases que tiene una fracción en volumen de tanto nitrógeno, oxígeno, argón, e imagínate que no te acuerdas del problema anterior, cuánto es de dióxido de carbono. Al nivel del mar, la presión atmosférica tiene un valor de 1 atmósfera. Calcula el porciento en volumen de dióxido de carbono. Muy bien, ¿cómo se hace el inciso A? Pues acuérdate por favor que la suma de todos los porcentajes debe de dar 100%. Por lo tanto, el porciento en volumen de dióxido de carbono será el 100 menos el porcentaje de cada uno de estos otros componentes. Por lo tanto, eso me da 0.05%. Esa sería la respuesta del inciso A. Y ya lo teníamos en el ejercicio anterior. Solamente quería hacerte hincapié de cómo calcularlo si no te dan el porciento en volumen de algún componente. Inciso B. La presión parcial que ejerce cada gas a nivel del mar. Bueno, pues para eso podemos de vuelta usar la hipótesis de Avogadro como lo habíamos visto en el ejemplo anterior. Y por lo tanto, la fracción en volumen será lo mismo que la fracción molar. Esto ya lo había explicado en la diapositiva anterior. Aquí están los valores en fracción molar. Ok, te recuerdo el inciso B. Calcula la presión parcial que ejerce cada gas al nivel del mar. Acuérdate que por convención, al nivel del mar, la presión atmosférica es de 1 atmósfera. ¿O qué quiere decir? Que la presión total de esta mezcla de gases es 1 atmósfera. Por lo tanto, primero calculamos la presión parcial del nitrógeno, que se calcula así, usando la ley de las presiones parciales de Dalton. Sustituyes valores, fracción molar de nitrógeno por presión total, que es la presión del aire, o la presión atmosférica. Y esto nos da el resultado. Ahora tú, por favor, ve y calcula la presión parcial del oxígeno. Aquí tienes que poner la fracción molar del oxígeno, que está en la diapositiva anterior, y la presión atmosférica, es decir, 1 atmósfera, porque estamos hablando al nivel del mar. También, por favor, tú obtén la presión parcial del argón y la presión parcial del dióxido de carbono. Siguiente inciso. Calcula la presión parcial que ejerce cada gas a una altura de 2.440 metros sobre el nivel del mar. Esta es la altitud de la ciudad de Zacatecas. Por favor, recuerda de las clases iniciales de gases que al aumentar la altitud disminuye la presión atmosférica, porque la concentración de cada gas va disminuyendo. Esto nos quiere decir que la presión parcial de cada gas o de cada componente del aire disminuye. Y aquí te tengo este GIF. Básicamente, al nivel del mar o a una altura de 0 kilómetros, ¿ya? Estas pueden considerarse como atomitos
de argón, moléculas de nitrógeno, moléculas de argón y moléculas de dióxido de carbono. Y si te fijas al nivel del mar, su concentración es muy alta. Pero conforme va aumentando la altura, su concentración disminuye. Y por lo tanto, la presión parcial de cada gas disminuye. Y también disminuye lo que conocemos como presión atmosférica, que es la presión total del aire. Entonces, lo que tenemos que hacer es obtener de alguna forma la presión atmosférica o la presión total del aire a esta altitud. Para eso vas a esta página y te muestra una calculadora. Aquí, por favor, pones una temperatura. Por favor, juega un poco con los valores de temperatura para que veas cómo cambia la presión atmosférica si aumentas o disminuyes la temperatura. ¿Sí? Te lo dejo de tarea. Y por favor, aquí pones la altitud de Zacatecas. Si no la sabes, la puedes googlear. Simplemente ponle altitud de la ciudad de Zacatecas y te va a dar este resultado. Pones calcular, fíjate que los valores aquí estén en metros, grados centígrados, y aquí este simplemente es como una referencia, la presión al nivel del mar, una atmósfera. Aprietas calcular y te va a decir que en Zacatecas tenemos una presión atmosférica de 0.75 atmósferas. ¿Por qué? Porque estamos a una mayor altura y hay una menor concentración de cada gas. Bueno, de la diapositiva anterior nos acordamos que a una altitud de 2.440 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica o la presión del aire o la presión total de esa mezcla de gases es 0.75 atmósferas. Por eso podemos ahora calcular la presión parcial del nitrógeno. ¿Cómo se calcula? Multiplicando la fracción molar del nitrógeno, que esta no cambia, por la presión total. Pero aquí nosotros sí tenemos que poner 0.75 atmósferas. Este es el resultado. ¿Sí? Por favor, ve y tú calcula la presión parcial del resto de los gases, oxígeno, argón y dióxido de carbono. Siguiente, inciso, calcula la presión parcial que cada gas ejerce en la cima del Everest. Por favor, yo no te voy a dar la altitud en la cima del Everest. Búscala en Google. Luego pones este valor de altitud en esta calculadora que habíamos visto en la diapositiva anterior. Así tú puedes ir a calcular la presión parcial del nitrógeno por su fracción molar y su presión total. La presión total es la que aparezca ahí en la calculadora, una vez que hayas puesto la altitud en la cima del Everest. Y pones el resultado aquí, presión atmosférica en el Everest. ¿Cuánto te da? No te lo digo. Ok, y por favor luego tú vas y calculas la presión parcial del resto de los gases, oxígeno, argón y dióxido de carbono. Por favor, observa este GIF de vuelta. Y fíjate que la cima del Everest está un poquito más arriba de 8 kilómetros u 8.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Aquí puedes ver que la concentración de gases es mucho menor con respecto al nivel del mar. Por eso la presión parcial de cada gas será mucho menor que en este caso y que en el nivel del mar. Es por eso que cuando los alpinistas van a la cima del Everest, muchos de ellos necesitan un tanque de oxígeno, porque la concentración de los gases ya es muy baja con respecto al nivel del mar. Si te gustó este video, dale like o suscríbete a este canal, o también puedes seguirnos en nuestras redes sociales o ver los videos relacionados al tema de gases.